El campo siempre con vos, siempre cerca. La voz del campo, la columna de la rural. ...31 minutos pasaron de las 10 de la mañana... La voz del campo, y la voz del campo es también la voz de Mauro Giorgi. Mauro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar con alguien que siempre nos atiende. Tenemos la fortuna de haberlo entrevistado en varias oportunidades. Me estoy refiriendo al presidente de Carvap, Horacio Salaverry. ¿Y por qué vamos a hablar específicamente con él? Porque hace unos días atrás se llevó a cabo, se inauguró en la provincia de La Pampa la edición número 95 de la exposición agrícola ganadera de Santa Rosa. Y estuvo presente obviamente el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, también el presidente de Carvap y el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Y bueno, ahí hubo discursos de todas las personalidades presentes y hubo también, no sé si decirle un reclamo, pero bueno, una postura del campo, del sector agrícola específicamente de Carvap, en donde se recriminó todo esto que está pasando, específicamente con la carne. Recordemos, la provincia de La Pampa es una provincia ganadera por excelencia. Porque si bien ahora se habló con la derrota de las PASO y la asunción de las nuevas autoridades del nuevo gabinete, se habló de un levantamiento, de un manejo administrado del cupo de exportación de carne. Bueno, en realidad todavía hay sospechas del lado del sector agropecuario, miradas de reojo. No se confía en estas medidas que fueron anunciadas. Y bueno, para hablar específicamente de este tema, para hacer un análisis de esto, vamos a hablar con el presidente de Carvap, Horacio Salaverry, a quien voy a saludar en este momento. Buenos días, Horacio, ¿cómo le va? Hola, sí, escucho muy bajo. Si me levanto no he escuchado prácticamente, muy bajito. Horacio, hacía una Ahora introducción de lo que fue la presentación de la edición número 95 de la exposición agrícola ganadera, en la que usted tuvo oportunidad de hablar y en la que mencionaba ciertas críticas hacia la política específicamente ganadera con esto del cepo de la carne, más allá de los últimos anuncios que hubo en donde se hablaba de un levantamiento, entre comillas, administrado del cepo de la carne. Desde el sector agropecuario todavía hay muchas sospechas, hay miradas de reojo hacia esos anuncios. ¿Es verdad? ¿Es así? Es así. En realidad lo que hay una sospecha, yo diría que en todo lo que es, inclusive argentino medio y básicamente el mundo productivo de Argentina tiene una mirada muy digamos, corta, en el sentido de que acá lo que se está viendo son medidas cortoplacistas y no hay una mirada de largo plazo. Entonces, esa mirada es la que hace falta. Uno ve, en este caso de la liberación de la vaca con destino a China de 50.000 toneladas y 140.000 animales a faenar, y uno ve que esto termina el 31 de diciembre. ¿Y qué pasa después del 31 de diciembre? ¿Qué certeza hay de que las exportaciones se liberen en su totalidad, como es lo que nosotros entendemos que debería darse? Entonces, en ese tipo de cosas, realmente es preocupante la situación que se empieza a dar. Parecería como que el tema eleccionario, hay que esperar el tema eleccionario, y nadie tiene la política, y básicamente el gobierno no habla de un escenario previsible para después de las elecciones, y eso es muy complejo. Y desde este punto de vista de la carne no hay ninguna certeza, inclusive más. El ministro en un momento dado habló de que no se puede exportar más del 21 o 24%, ¿no es cierto?, de la producción, lo que habla a las claras de que va a producir algún tipo de limitaciones en la exportación. Bien. Así que el escenario no es para nada, no es un escenario previsible, lamentablemente. Pero considera alentador, porque digamos, ver esa foto de el ministro Domínguez reunido con los representantes de las entidades de la mesa de enlace y también gobernadores, digamos, ¿es una buena señal? ¿Considera que puede haber mejor diálogo en esta nueva etapa?
El tema del diálogo, en ese sentido, el ministro Domínguez siempre ha sido un hombre de diálogo. Lo que pasa es que los diálogos hay que entenderlos desde el punto de vista que sean diálogos que no sean estériles, ¿no? A ver, uno puede sentarse y necesariamente hay que sentarse a conversar, a dialogar, a buscar soluciones. Ahora, si uno ve que la parte del interlocutor que tiene es un interlocutor que lo sienta para entretenerlo y no lo sienta para de alguna manera tomar la posición de uno y tratar de mejorar o modificar cosas, directamente ese diálogo es totalmente estéril. Esperemos que el diálogo al cual ha convocado el ministro Domínguez sea un diálogo que pueda ser eficaz. Hoy, por el momento, las medidas las han tomado, cantidad de cuestiones que se le plantearon no fueron tomadas en consideración y han tomado una medida de muy corto plazo. Bien, veíamos en algunas de sus declaraciones que usted hacía referencia a esto específicamente que ellos habían mencionado, que el ministro Domínguez había mencionado de que tanto la carne como el trigo y el maíz son en Argentina bienes culturales. Y uno puede pensar que eso lo manifiesta porque, bueno, son bienes culturales porque están en la mesa de los argentinos, porque son cuestiones fundamentales para el alimento del argentino medio. Pero también les levanta mucha sospecha a ustedes porque bueno, en realidad serán bienes culturales, pero también son bienes de intercambio, digamos, son bienes de exportación. Son bienes transaccionales, claramente. Lo cultural yo no sé si lo hace bueno existir, o una cuestión de índole semántica, ¿no es cierto? O una cuestión que por entender que tiene determinadas características esos productos, necesariamente debe tener un control por parte del Estado, ¿no? ¿No es cierto? Un control o una restricción respecto a su comercialización. Por eso es lo que no se entiende claramente cuál ha sido la posición del gobierno en ese sentido, cuál es la posición que tiene el ministro en cuanto a esas consideraciones que hace respecto de las cuestiones culturales. Estamos hablando con Horacio Salaverry, que es presidente de Carvap. Quería hacerle una consulta con respecto a este anuncio que habían realizado sobre el tema del levantamiento administrado de la exportación de la carne. Yo quería saber si esto sirve de alguna manera para el sector o ya se generó un daño que es irreversible. Mire, el tema es que cuando uno quiebra las expectativas, es muy complejo poder de alguna manera recomponerlas. Es como un poco como cuando se hizo el corralito. Cuando usted quebró la confianza a través de que un día le dijo no le voy a pagar o no le voy a devolver el dinero que es de ustedes, bueno, realmente con eso quebró la confianza y eso ha producido de que de que el día de mañana uno esté siempre de alguna manera alerta a lo que pueda llegar a pasar respecto de la exportación de carne, ¿no? Bien. Y pensando en el próximo escenario electoral, ¿ustedes cómo lo ven? Digamos, si se reproduce, si es el fiel reflejo de lo que pasó en las PASO, ¿cómo puede llegar a impactar eso en la realidad de agropecuaria de acá a los 2 años de gobierno que le queda a esta gestión? Mire, el tema es, los resultados electorales, el gobierno tiene que dedicarse a gobernar, y tiene 2 años más para gobernar, tiene que tomar en claro la problemática que tiene el país y tomar en claro que no puede haber rencillas dentro del poder una vez que se pierde una elección. Entonces tiene que generar un escenario de previsibilidad. Por supuesto que una vez con un resultado adverso las cosas son más difíciles en ese sentido, pero hay muchos gobiernos que han pasado las elecciones intermedias de mala manera y se han tratado de recomponer. La Argentina tiene una inestabilidad muy fuerte y necesita previsibilidad hacia el futuro. Necesario este gobierno va a tener la obligación de con una elección que no sea buena, realmente realizar un esfuerzo, tratar de adroquelar políticamente a toda la coalición gobernante y trabajar en eso. Bien, Horacio, le agradecemos mucho por su tiempo, sabemos que está en viaje, no queremos robarle más de su tiempo. Muchísimas gracias por su análisis. Un placer, que siga muy bien, gracias por su llamado. Hasta luego. Hasta luego.